Un saludo fraternal para los estudiantes de grado séptimo. Soy su profesor de tecnología, Enio Prieto. Hoy vamos a hablar brevemente sobre mecanismos. Daremos una corta definición. Describiremos las dos categorías de mecanismos existentes y de esas dos categorías hablaremos de una de ellas. Veníamos hablando en las clases anteriores sobre máquinas. Veremos aquí la diapositiva de máquinas, ¿sí? En general decíamos que las máquinas tienen tres componentes, como lo vemos aquí en la diapositiva. El elemento motriz, que en este caso son la fuerza que aplica el hombre sobre los pedales, el mecanismo, que en este caso es la cadena, y el elemento receptor, que son las ruedas. El segundo componente que vemos aquí, según el orden de la diapositiva, pues es el mecanismo. Y decíamos que este es el dispositivo que traslada el movimiento del elemento motriz al elemento receptor. Veamos otras definiciones. Volvamos a nuestra diapositiva inicial. Aquí tenemos 1, 2 y 3 definiciones. Vamos a leer la primera. Los mecanismos son las partes de las máquinas encargadas de transmitir o transformar la energía recibida del elemento motriz para que pueda ser utilizada por los elementos receptores que hacen que las máquinas funcionen. Hay una segunda y acá hay una tercera definición que dice: en todo mecanismo resulta indispensable un elemento motriz que origine el movimiento. Este puede ser un resorte, una corriente de agua, nuestros músculos o un motor eléctrico. El movimiento originado por el motor se transforma o transmite a través de los mecanismos a los elementos receptores, que pueden ser ruedas o brazos mecánicos, realizando así el trabajo para el que fueron construidos. Acá hay un ejemplo de máquina también, donde el mecanismo, pues en este caso es esta polea que vemos aquí. El elemento motriz sería la fuerza que el ser humano aplica aquí al momento de alar, y el elemento receptor, pues es esta carga que recibe el movimiento para poder ser levantado. Hay otros ejemplos, en este caso de mecanismos, que es el reloj. El mecanismo en este caso serían los engranajes que permiten trasladar la energía, ¿sí?, o el movimiento desde una pila o a las manecillas del reloj. La de la bicicleta, pues ya lo vemos, el mecanismo en este caso es la cadena que transmite el movimiento circular, en este caso que aplica el hombre aquí, lo transmite hacia el movimiento, la energía o la fuerza, lo transmite hacia la rueda. Y hay otro ejemplo, pues un poquito más complicado, que es el ejemplo de una máquina de vapor, una locomotora de vapor. Esto es un bosquejo, pero aquí pues digamos que el elemento motriz es esta parte que estoy señalando, que es la mezcla de carbón y agua, que genera vapor. Ese vapor se traslada, se transmite por todos estos conductos y llega al mecanismo que es, en este caso, la manivela y la biela. Aquí ya coge este movimiento lineal y lo transforma en movimiento circular para poder mover estas ruedas y mover la locomotora. Entonces, fíjese que hemos nombrado o leído 4 definiciones de mecanismo. Por lo menos hemos leído 2 y hemos visto otras 2. Y hemos dado algunos ejemplos. De esas definiciones, tal vez la más sencilla es la primera que dimos, que incluso la hemos venido manejando desde el tema anterior. O sea, un mecanismo es el dispositivo que traslada el movimiento del elemento motriz al elemento receptor. Pero recuerden que no solo lo traslada, hoy agregamos otro cosita más, o sea, que no solo la lleva de un sitio a otro, sino que también en algunos casos la transforma.
En algunos casos hace ambas cosas, la traslada y al final, cuando ya se acerca al elemento receptor, la transforma. Entonces, teniendo en cuenta esas dos palabras, la palabra traslada y la palabra transforma, podemos dividir los mecanismos en dos categorías, que es lo que usted está viendo aquí desde hace ratico, el movimiento, una categoría de mecanismo de transmisión del movimiento y la otra categoría de mecanismos de transformación de movimiento. Leamos la definición de ambas. Mecanismos de transmisión del movimiento son mecanismos que reciben la energía o movimiento del elemento motriz y lo trasladan a otro sitio. En este caso el elemento receptor. Ejemplo, el mecanismo de transmisión por cadena de la bicicleta. Y el mecanismo de transformación de movimiento son mecanismos que reciben la energía o movimiento del elemento motriz y la transforman al tipo de movimiento para adecuarlo a las necesidades o características del elemento receptor. Ejemplo, el mecanismo biela-manivela, que ya lo acabamos de ver, transforma el movimiento lineal a circular. Y esto se sucede en la locomotora de vapor. Pero para no enredarnos con estas definiciones, podemos decir que los mecanismos de transmisión pueden hacer dos cosas. Ojo con esto. Lo primero que pueden hacer es recibir un movimiento lineal y entregarlo lineal. Y lo segundo que pueden hacer es recibir un movimiento circular y entregarlo circular. O sea, no hacen ningún tipo de transformación. Así como lo reciben, así mismo lo entregan. Dice aquí en la diapositiva que el mecanismo de transmisión de movimiento únicamente transmite el movimiento a otro punto sin transformarlo. Por tanto, si el movimiento es lineal a la entrada, seguirá siendo lineal a la salida. Si el movimiento es circular a la entrada, seguirá siendo lineal a la salida. Existen dos tipos de movimiento de mecanismos de transmisión de movimiento. El mecanismo de transmisión lineal y el mecanismo de transmisión circular. ¿Ok? Eso es todo por hoy. Esto es lo que quería compartirles. Ahora su tarea es responder las preguntas de la tarea número 3 que encuentran en la página web que ya conocen, enniomarino.blogspot.com. Vamos a verlo, ¿sí? Y con esto cerramos. Esta es la página web que ustedes ya vienen manejando desde hace rato. Y estas son las 3 preguntas que tienen que resolver. Establezca qué es un mecanismo, ya lo dijimos. Describa las 2 categorías de mecanismos existentes. Ojo, por medio de un dibujo, de un ejemplo de cada una de ellas. Y el tercer punto es nombre los 2 tipos de mecanismos de transmisión de movimiento que se encuentran en el documento de apoyo. Para ello se puede apoyar en las páginas 2 y 3 del módulo que se les entregó. Eso es todo. Bendición para todos. Aquí está el módulo que se le entregó. Esta es la página 2. Mecanismos. Aquí está tipos de mecanismos. Y aquí está mecanismos de transmisión del movimiento. Creo que por aquí abajo está mecanismo de transmisión del movimiento lineal. Ok. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos.